La última vez que vieron viva a Betty Lee, hablaba por teléfono. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el desierto de Nuevo México. Las pruebas forenses revelaron que había dos sospechosos que abandonaron la escena y se alejaron por el desierto. Un teléfono móvil en el suelo desveló el porqué. Crímenes imperfectos. 4 en la arena. Estos 40.000 kilómetros cuadrados de desierto elevado es la región conocida como las Cuatro Esquinas, en la confluencia de los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Aquí vive la mayor población de nativos americanos, incluidas las tribus Navajo, Hopi, Ute y Jicarilla apaches. Hay algunos crímenes violentos en esta zona, pero no muchos. Por eso, fue una sorpresa en junio de 2000, cuando un empleado de la compañía eléctrica vio sangre en un tramo remoto de la carretera. A poca distancia entre los matorrales, el cadáver de una mujer joven. Fue muy evidente cuando vi el cuerpo que había sido un homicidio y además uno muy brutal. En las matas cercanas hallaron un cuchillo y un mazo. La víctima fue identificada como la joven de 36 años, Betty Lee, de Shiprock, Nuevo México, a unos 48 kilómetros de distancia. Betty era indígena americana, una navajo, divorciada y con 5 hijos. Iba a la escuela porque quería ser enfermera. Mi tía Betty era una persona muy feliz. Lo amaba todo de la vida. Sus hijos eran la prioridad número 1. Y luego estaba la escuela, y por eso había vuelto a la escuela, para darles una vida mejor. 2 años antes, otro nativo americano, Donald Sosi, fue hallado apuñalado y golpeado hasta morir en el desierto a solo unos kilómetros. La policía temió que se tratara de un asesino en serie. Durante la autopsia de Betty Lee, el forense descubrió varias heridas de cuchillo en el pecho, así como un traumatismo en la cabeza causado por un golpe contundente. La muerte sería rápida, no necesariamente instantánea, pero sí rápida. Parecía que el mazo y el cuchillo hallados cerca del cuerpo eran las armas del crimen. No había señales de abuso sexual. Los exámenes toxicológicos revelaron cierta alcoholemia en la sangre, pero no demasiada. Había ingerido alcohol, pero no la cantidad necesaria para no poder defenderse o actuar. El alcohol era un hilo potencial. Inmediatamente se comprobaron los bares de la zona y determinaron que Betty Lee había pasado su última noche en un lugar llamado Turnaround. Estaba con sus 2 amigas, Tina y Gloria. Según testigos, 2 hombres estaban bebiendo con ellas. Uno se llamaba Johnny Miller, y del otro tipo nunca hemos sabido el nombre de pila, pero se apellidaba Pretty Boy. Al final, los 2 hombres preguntaron a 2 de las mujeres si querían continuar la fiesta en otra parte. Gloria y Tina decidieron salir del bar con Johnny Miller y Pretty Boy e ir a una habitación de un motel. Betty, en ese momento, estaba claro que Betty Lee sobraba. Los testigos contaron que Betty rogó a sus amigas que no se fueran, porque la dejaban sin transporte a casa. Pero los 4 se marcharon igualmente en una camioneta roja. Dicen que Betty Lee persiguió la camioneta roja de Johnny Miller vociferando y suplicando que no la abandonaran en el bar. De allí, fue a pie hasta una tienda de 24 horas y llamó desde una cabina. Betty llamó al servicio de urgencias de Shiprock, donde pidió al telefonista que contactara con su hermano, que era un agente de policía de la Nación Navajo. Pero la llamada no fue transferida.
Una testigo explicó que colgó el teléfono y lloró. Cuando la testigo volvió a mirar, Betty ya no estaba. Los investigadores querían saber qué había sucedido desde el momento en que hizo la llamada hasta que fue hallada sin vida en el desierto. Mientras investigaban la muerte de Betty Lee, la policía buscó a las dos mujeres que habían estado con Betty la noche anterior en el bar Turnaround y que se habían ido con los dos hombres. La policía pudo corroborar sus coartadas. Los cuatro se habían registrado en un motel próximo donde se quedaron hasta la mañana siguiente. Los investigadores esperaban que las pruebas forenses en la escena del crimen apuntaran hacia la dirección correcta. He trabajado en algunos casos de homicidio anteriormente, pero hasta ahora este es el más terrible, el de mayor alcance que he visto. Después de espolvorear el mazo y el cuchillo, no se detectaron huellas dactilares en ninguno de los dos. Y esa opción quedó agotada. No lejos del cuerpo de Betty Lee, había unas marcas de neumáticos y algunas huellas de zapato. Ambos eran reveladores. Las huellas de zapato revelaron a los investigadores que había dos asesinos. Uno llevaba botas talla 47. El otro llevaba zapatillas de baloncesto de la marca Converse talla 44. El tercer grupo de huellas pertenecía a las sandalias de la víctima. Las marcas de neumáticos próximas al cuerpo eran propias de un coche, no de una furgoneta. Sin embargo, había 3 neumáticos distintos. Era la primera vez que veía un vehículo con 3 dibujos distintos como aquellos. Puede pasar, pero yo no lo había visto. 3 dibujos de neumático distintos se alejaban de la escena del crimen hacia la carretera a poca distancia. Luego, salían en dirección al desierto. Quería averiguar a dónde conducían las marcas, por qué estaban allí, porque a veces puede haber más de una escena del crimen también. Siempre existía la posibilidad de encontrar otra escena del crimen en el lugar. La policía decidió seguir las marcas sin tener idea de dónde irían a parar. El trayecto seguía y seguía, adentrándose cada vez más en el desierto. A veces veíamos que las marcas se cruzaban y teníamos que parar y pensar qué dirección seguir, porque se solapaban. Tampoco teníamos la certeza absoluta de que ese fuera el vehículo que estaba directamente relacionado con el homicidio. Solo seguíamos las marcas que salían de la escena del crimen. En ocasiones eran difíciles de descifrar. ¿A dónde llevaban aquellas marcas? ¿Por qué estaban allí? Durante 4 horas seguimos las marcas y cuando las perdíamos salíamos del coche y andábamos buscándolas para recuperar el trazo. Conducíamos un poco más hasta que las perdíamos de nuevo. Y así recorrieron kilómetro tras kilómetro. Y entonces, el trazo se detuvo. Cerca había huellas de varios vehículos distintos. Aparentemente, había habido alguna clase de reunión. Era obvio. La vegetación estaba arrancada y había surcos. La arena estaba marcada. Y entonces empecé a recoger varias huellas de zapato. Una era de una suela lisa, quizás una bota de vaquero. A unos 18 metros de distancia, encontraron otra prueba extraordinaria. Un teléfono móvil. He vivido aquí toda mi vida y eso es algo fuera de lo común, encontrarte un móvil en medio de la nada. Parecía que no llevaba mucho allí. Apenas tenía polvo. Tampoco salpicaduras de lluvia, a diferencia de las botellas y la basura que estaban cerca. ¿Era posible que el teléfono móvil fuera del asesino? Gracias a la compañía telefónica, la policía identificó que el propietario era un conductor de una grúa, Charlie Bergin. Recibí una llamada de la oficina del sheriff preguntándome por qué mi teléfono estaba cerca de aquel cadáver. Allí, en medio de la nada. Solo pensé, Dios mío, me van a arrestar por asesinato. Bergin insistió en no saber nada de ningún asesinato, pero dijo que podía explicar las 4 marcas de ruedas sobre la arena.
Según Bergin, un coche se había quedado atascado en la arena la noche anterior. El propietario llamó a su padre, que acudió con una furgoneta. Y la furgoneta también quedó atrapada. Entonces llamaron a una grúa, y ésta se clavó. Finalmente el conductor de la grúa llamó a Charlie Bergin, y él los sacó a todos de allí. Llevo años en el oficio, 17 años. La gente hace verdaderas estupideces. Las personas tienen comportamientos extraños. No me interesa lo que hagan. Solo voy y los saco del sitio. Yo hice mi trabajo. Los investigadores a duras penas le creyeron. ¿Pero qué hacía el teléfono de Bergin tirado en la arena? Mientras los ayudaba, me sonó el teléfono. La cobertura aquí no es muy buena. No oía una palabra de lo que me decían. Era mi mujer, que estaba un poco pesada. Me puse muy nervioso y tiré el teléfono al suelo. Los investigadores se enfrentaban a un dilema. O Charlie Bergin había contado una de las mentiras más grandes que habían escuchado jamás, o se había topado cara a cara con los asesinos de Betty Lee. La joven de 36 años, Betty Lee, madre soltera de 5 niños pequeños, había sido asesinada en el desierto de Nuevo México. Las marcas de neumáticos halladas en la escena del crimen condujeron a la policía durante varios kilómetros por el desierto, donde aparentemente el vehículo había quedado atascado. Charlie Bergin, un conductor de grúa, declaró a la policía que fue llamado a la escena para tirar de los vehículos atrapados en la arena y que le pagaron el servicio con un cheque. Estaba firmado por el joven de 31 años, Bobby Fry, un peón de la construcción con antecedentes penales. Parecía nervioso, pero de un modo extraño. No exactamente nervioso, pero no quiso que me subiera al coche ni que me acercara. No sé por qué no nos dejó entrar en el vehículo, no lo entiendo. Bergin explicó que Bobby Fry conducía el coche. Debíamos ir a casa de Bobby Fry. Había que tratar el asunto urgentemente. Si había pruebas, necesitábamos entrar en su casa y guardarlas si las había. Cuando le interrogaron acerca del incidente, Bobby Fry confirmó que su coche se había atascado en el desierto y que llamó a su padre para que le ayudara. Pero negaba estar implicado en el asesinato de Betty Lee. Y voluntariamente dejó que la policía registrara su casa. Recuerdo entrar en el dormitorio de Robert Free y pensar, madre mía, había un montón enorme de ropa apilada, cosas tiradas por todas partes. La habitación estaba totalmente desordenada. Y recuerdo pensar, vaya, tendré que registrar esta habitación con un peine de púa fina. Entre la ropa, los investigadores encontraron una camiseta negra y unas botas de la talla 47. La misma talla que las huellas halladas en la escena del crimen. Bobby Fry explicó que su amigo, Les Eng, estaba con él la noche antes. En casa de Eng, la policía confiscó su ropa y un par de zapatillas de baloncesto de la marca Converse, talla 44. La misma talla de la huella identificada en la escena del crimen. La ropa y las armas del crimen, el cuchillo y el mazo, fueron enviados a Rod Englert, un experto en análisis de salpicaduras de sangre. Examinó la camiseta de Bobby Fry. Bajo una luz especial, Englert advirtió diminutas gotas de sangre. El tamaño y la forma indicaban una salpicadura de sangre de impacto medio. Encontró el mismo tipo de gotas de sangre en las botas de Bobby Fry. Para Englert, allí había una historia. Concordaba con la imagen de él sujetando el mazo y golpeando a Betty Lee mientras ella yacía en el suelo. No había huellas dactilares ni en el mazo ni en el cuchillo, por tanto era imposible saber quién sujetaba el cuchillo y quién el mazo. Pero Rod Englert encontró otra forma de probar quién hacía el mazo.
Con la ayuda de un microscopio, Englert descubrió minúsculos rastros de arena y sangre muy incrustados en el hombro de la camiseta de Bobby Fry. Englert explicó que eso solo podía haber sucedido de un modo. Y era el resultado de colocar el palo del mazo por encima del hombro con la arena y la sangre y acarrear ese peso de 4,5 kilos. Esa es mi opinión sobre lo que sucedió después de golpear a la chica con el mazo. Que sin darse cuenta uno se mancha con el mazo apoyado en el hombro. En cuanto a Les Eng, no había rastros de sangre en la ropa y tampoco manchas de sangre en los zapatos, pero había un patrón de transferencia de sangre. Parecía como si Les Eng hubiera transportado el cuerpo de Betty Lee hasta las matas, pero no estaba cerca cuando la mataron. De este modo, puedes eliminar y excluir, con las pruebas, la participación de Les Eng en el asesinato de Betty Lee. Los análisis del ADN de la sangre hallada en la ropa y los zapatos de Bobby Fry y los zapatos de Les Eng confirmaron que la sangre era de Betty Lee. También encontramos sangre de Betty Lee en el vehículo y de hecho encontramos un pendiente, o la policía encontró un pendiente en el coche de Robert Fry, que coincidía con el pendiente hallado en el cuerpo de Betty Lee después de ser asesinada. Y finalmente, las huellas de los neumáticos detectadas en la escena del crimen coincidían con las ruedas del coche de Bobby Fry. Bobby Fry y Les Eng fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Pero los investigadores seguían sin comprender el móvil. Cuando presentaron a Bobby Fry la cantidad ingente de pruebas, Bobby Fry negó estar involucrado, pero Les Eng confesó. Sabía que él la estaba golpeando. Le dio un batacazo en la cabeza. Ella voceaba. Voceaba. Como si fuera un grito. La noche de su muerte, Betty Lee no pudo regresar a casa porque sus amigas se habían ido del bar con 2 hombres. Y no había encontrado a nadie que pudiera acompañarla a casa. Según Les Eng, Bobby Fry estaba furioso aquella noche. Y había tenido una trifulca en un bar y estaba buscando pelea. Entonces, vio a Betty Lee sollozando junto a la cabina. Bobby dijo: no soporto ver llorar a una mujer. Te acercaremos con el coche. Durante el camino, Fry paró el coche, sacó a Betty de él e intentó violarla. Pero Betty se resistió peleando. Furioso, Fry la apuñaló repetidas veces con el cuchillo. Luego, cogió el mazo del coche y la hirió hasta matarla. Salpicaduras de sangre mancharon la camiseta y los zapatos de Fry. La arena y la sangre en el hombro de la camiseta de Fry demostraban que había arrojado el martillo después del asesinato. Ambos hombres llevaron el cuerpo de Betty a los matorrales, creando el patrón de transferencia de sangre en los zapatos de Eng. Los hombres dejaron las armas del crimen abandonadas en la escena, junto con las huellas de los neumáticos y de los zapatos. La rodada conducía hasta el desierto, donde planearon ir a dar una vuelta. Pero tuvieron problemas. En un error garrafal, el coche de Fry quedó atrapado. Llamó a su padre, quien también se hundió. Llamaron a la grúa y también se atascó. Al final, fue Charlie Bergin quien logró remolcarlos. Si no hubiera sido por el teléfono móvil de Charlie, que arrojó por enfado cuando su mujer lo llamó mientras ayudaba a los vehículos a salir de la arena, puede que la policía no hubiera resuelto el caso.
Lo cierto es que cuando ese día recibí la llamada de mi mujer pensé, Dios santo, ¿qué querrá ahora? Porque suele llamarme todo el rato para molestar, pero seguramente es la mejor llamada que me han hecho en la vida. Robert Fry fue juzgado e inculpado de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Les Heng testificó contra él y fue sentenciado a 40 años de cárcel. Bobby Fry fue posteriormente condenado por otros 3 asesinatos, incluido el de Donald Sosi, un indígena americano cuyo cuerpo había sido hallado hacía 2 años a solo 16 kilómetros del lugar donde Betty Lee fue asesinada. Los familiares de Betty Lee se sienten agradecidos por el trabajo de las fuerzas de la ley y las pruebas forenses que identificaron a sus asesinos. Apreciamos enormemente los esfuerzos por hacer justicia a un asesinato. Betty Lee no merecía morir, y nadie merece morir en circunstancias tan horribles y espantosas. Es una de las situaciones peores que puedes imaginarte para los últimos momentos de vida de una mujer. Es horrible. Un monumento conmemorativo se erige donde fue asesinada Betty Lee. Un recordatorio no solo de una vida perdida sin sentido, también de la investigación que puso a sus asesinos entre rejas. Las pruebas en el lugar de los hechos, así como las que recuperamos durante el seguimiento, marcaron la diferencia en este caso. Las pruebas físicas son siempre el factor más importante durante un proceso judicial si se dispone de ellas. Las pruebas físicas no mienten. Las pruebas forenses fueron de gran ayuda, sin excepción, desde la interpretación de las salpicaduras de sangre, el ADN, las pruebas de las suelas, las marcas de neumáticos. De gran ayuda, las pruebas forenses resolvieron este caso.